Días, mi nombre es Jessica Cabotijo, soy estudiante de la maestría en Enfermería con mención en Cuidados Críticos de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDES, con mi docente la licenciada Yaneda Costa, en su asignatura Monitoreo de Cuidados Respiratorios. Hoy les voy a dar a conocer en cuanto a la ventilación de alta frecuencia. La teoría del funcionamiento de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria se basa en la estrategia de pulmón abierto y volumen tidal bajo. Cuando el pulmón es reclutable, la presión media de la vía aérea constante generada por el oscilador previene el colapso alveolar. Observando cuando la presión de la vía aérea en un ventilador convencional cae por debajo del umbral de la PID, que mantiene la mayoría del pulmón abierta conocida como OLPIF. En la práctica clínica se observa que los pacientes críticos con falta respiratoria hipoxémica aguda son incapaces de alcanzar niveles aceptables de oxigenación. En estos casos graves utilizan alternativas de rescate como es colocarle al paciente en decúbito prómno, la administración de óxido nítrico y la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. La BAFO entrega frecuencias elevadas, habitualmente de 240 a 900 ciclos por minuto de pequeños volúmenes corrientes. Como antecedentes tenemos que desde 1992 se ha utilizado con éxito BAFO en casos de pacientes que padezcan de síndromes de insuficiencia respiratoria aguda. Estos pacientes pueden ser pediátricos y neonatos, pero pese a ello, se ha llevado también en la aplicación en pacientes adultos que estén presentando con síndrome de distrés respiratorio agudo a grave. En cuanto a las inspiraciones y expiraciones activas, tenemos que el ventilador de alta frecuencia tiene un flujo de gas basal que ingresa y se mantiene en el circuito y posteriormente sale por una válvula expiratoria. Este movimiento de gas se acelera gracias a un pistón que oscila en dirección anterior y posterior, permitiendo que se lleven a cabo inspiraciones y expiraciones activas, facilitando una oxidación de CO2. Es por ello que la BAFO es la modalidad de alta frecuencia que se utiliza en cuidados intensivos. En cuanto a los objetivos de la BAFO, tenemos uno de los principales, que es mantener el reclutamiento continuo a nivel alveolar, manteniendo disponible la mayor área de intercambio gaseoso posible. Con otras palabras, se podría decir que es como colocar el pulmón en un periodo de reposo parcial, pero con óptimo funcionamiento y menor riesgo de atelectrauma, volutrauma y barotrauma. Al mismo tiempo, BAFO previene las oscilaciones de la pared alveolar al abrirse y cerrarse de manera importante, como sucede en la ventilación convencional, ya que los gradientes de presión que llegan a este son muy pequeños. En cuanto a las indicaciones de la BAFO, se propone de manera temprana en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo más hipoxemia severa refractaria al manejo convencional. Además, en acidosis respiratoria severa, en un síndrome de fístula con escape aéreo pulmonar masivo. Las contraindicaciones de la BAFO tenemos que son relativas e incluyen la presión intracraneana elevada, inestabilidad hemodinámica, la elevada resistencia de la vía aérea. En cuanto a las limitaciones de la BAFO, entre las posibles tenemos la necesidad de sedación profunda y bloqueo neuromuscular o relajación neuromuscular. La succión endotraqueal puede llevar a un derreclutamiento si hay pérdida de la presión media en la vía aérea. La reducción de la precarga cardíaca, que a veces se ve en BAFO, es especialmente en pacientes hipovolémicos. Es por ello que se ha considerado el compromiso del gasto cardíaco. El ventilador no permite el traslado del paciente.
y existe una dificultad para auscultar los pulmones, el corazón y el abdomen, lo que limita la disponibilidad de curvas respiratorias. No se dispone de curvas respiratorias con bastante limitación por herramientas de monitorización. En cuanto a la preparación del paciente, es un modo que se requiere sedación profunda, como lo habíamos dicho. Se debe aspirar bien las vías aéreas. A nivel neuromuscular se debe monitorizar, sobre todo en etapas iniciales. Si en caso el paciente requiere de una broncoscopía, se debe realizar antes de iniciar la BAFO. Además, siempre debe valorarse y optimizarse el estado del volumen intravascular del paciente. Las variables a programar. Contamos con un ventilador sensor Medix 3100B para administrar BAFO. Este tiene parámetros de programación similares a otros modos ventilatorios y otros parámetros exclusivos de ellos. Tenemos la frecuencia respiratoria. La frecuencia es medida en Hz y describe las tasas de oscilaciones del diafragma del pistón. La frecuencia oscila entre 3 a 15 Hz. El porcentaje de tiempo expiratorio. El porcentaje de tiempo expiratorio se refiere al porcentaje del ciclo respiratorio dado a la inspiración, que usualmente es de 33 a 50%. Demuestra la relación inspiración-expiración de 1 a 2 y de 1 a 1 respectivamente. En cuanto a los límites del arma de presión, este límite inferior y superior es para prevenir sobredistensión y barotrauma o despresurización del sistema. Entre los parámetros exclusivos del modo tenemos la amplitud, que es un grado de oscilación del diafragma del pistón programado entre 70 y 90. La posición del pistón, buscando que éste se encuentre oscilando con la misma amplitud para cada lado, mostrando el límite inspiratorio y expiratorio máximo. La presión media en la vía aérea resultante del botón de la velocidad de flujo y del flujo de base. En forma general, se recomienda programar la presión media 5 centímetros de agua por encima de la presión plata a la ventilación convencional que trae el paciente. Los parámetros para iniciar BAFO. Recomendaciones actuales para el inicio de la BAFO son el flujo basal de 30 litros sobre minuto con un rango recomendable de 20 a 40 litros sobre minuto. La frecuencia respiratoria de 6 Hz dependiendo de 3 a 8 según el pH de cada paciente. El poder o amplitud de 70 a 90 centímetros de agua. La presión media de 25 a 35 centímetros de agua y una FiO2 de 1. Según la respuesta del paciente, se irá modificando el valor de cada uno de estos parámetros. ¿Cómo programar FiO2 y media y presión media? Para titular la FiO2 nos podemos ayudar de esta tabla, que está relacionada con niveles de presión media en la vía aérea, y la FiO2 busca una saturación de oxígeno sobre el 88%, esa es su meta. La oxigenación depende de la fracción inspirada de oxígeno y de los niveles de presión media de la vía aérea con una relación directa, teniendo en cuenta no variar los niveles de presión media en más o menos 2 unidades. La ventilación está inversamente relacionada con la frecuencia respiratoria. A menor frecuencia respiratoria, mayor grado de oscilación del diafragma del pistón y por ende mayor columna de gas desplazado y mayor volumen corriente resultante. Esta se recomienda no variar en más de una unidad e inversamente relacionar a la amplitud o poder que representa directamente el grado de la excursión del diafragma del ventilador, el cual se recomienda variar de 5 en 5, no más de 10 unidades a la vez. Para reclutar la mayor cantidad de territorio pulmonar se realiza una breve maniobra de reclutamiento alveolar, la cual consiste en una inflación sostenida sin oscilación con 40 centímetros de agua por 40 segundos, y luego de retornar a presión media a la vía aérea alveolar, previo se reanuda la oscilación. Esta maniobra se considera exitosa cuando la FiO2 ha podido disminuir a 0.6 en los siguientes 10 a 20 minutos,
mientras se mantiene una saturación arterial de oxígeno mayor o igual al 88%, a una PaO2 mayor o igual a 55 milímetros de agua. Esto se repite en casos de desconexión, en caso de que se vaya a realizar una succión o una desaturación muy brusca. En caso de hipoxemia se puede aumentar la FiO2, la presión media de la vía aérea, realizar maniobras de reclutamiento adicional y descartar tapones de moco, entre otros. En caso de hipercapnia severa, disminuir frecuencias respiratorias, aumentar la amplitud, aumentar el tiempo inspiratorio, desinflar el neumotaponador o aumentar el flujo de base. La transición a ventilación convencional. La transición de la ventilación de alta frecuencia se hará cuando el paciente cumpla con los siguientes criterios de salida durante por lo menos 12 horas, considerando que la FiO2 debe ser menor a 0.5. La presión media en vía aérea debe ser menor a 24 centímetros de agua. La relación PaO2 y FiO2 debe ser mayor a 200. El índice de oxigenación debe ser menor a 13 y todo ello debe ser si el paciente tolera cambios de posición sin desaturación significativa. Posterior a la revisión bibliográfica podemos concluir que la BAFO es una forma de reclutamiento continuo con optimización del intercambio gaseoso. En los casos de síndrome de dificultad respiratoria, aunque en adultos la BAFO es una alternativa de uso relativamente reciente, sobre todo en los casos en que la ventilación mecánica convencional ha fracasado. La evidencia para su uso en la población adulta está en el crecimiento y aún no está claro si realmente la BAFO ofrece los beneficios teóricos que le han atribuido cuando se les compara a las mejores estrategias convencionales actuales, sobre todo en su impacto en la mortalidad. Posterior les presento la bibliografía que he utilizado para esta información. Les agradezco por su atención. Gracias.